analizando, el comportamiento del sistema. Dígame, señor Miguel, ¿alguna pregunta? Bien. Hemos estado analizando el comportamiento de cada uno de estos paquetes y parte de este comportamiento justamente era la identificación de estos elementos, ¿no? Dentro de las capas. La capa de presentación, era en la cual nosotros colocábamos nuestras interfaces, la capa controladora y la capa de negocio. La capa controladora estaban los servlets que hemos estado viendo y la capa de negocio estaba orientada a lo que eran las entidades. Y habíamos dicho de que cuando deployábamos nuestra capa de presentación, teníamos que agregar esta carpetita GUI común, donde íbamos nosotros a colocar todos los que son las GUI que son usadas por varias de estos entornos, como por ejemplo el menú principal. Bien. Ahora, cuando deployamos la capa controladora, en la capa controladora nosotros no agregábamos ningún paquete, pero sí cuando hicimos en la capa de negocio, cuando deployamos la capa de negocio, agregamos las carpetitas admin DAO utility y justamente quedaba al pendiente el hecho de qué componentes iban a ir en cada una de estas carpetas. Y justo lo dejé ahí porque la idea es de que ustedes tienen que tener en claro de que cada paquete tiene información especializada. ¿Qué debo colocar yo en la capa admin DAO? En la capa admin DAO yo debo tener dos clases. En la capa admin DAO, ¿sí? Lo voy a por si acaso pintar de otro color como hicimos, ¿sí? En la capa admin DAO debo tener las clases de conexión. En este caso, lo primero que tendría que colocar es mi DAO, ¿sí? La factoría de la gestión de administración de datos. Pero este DAO Factory tiene que anexar el comportamiento del motor de la base de datos con la cual yo quiero trabajar. En este caso, si es que yo quisiera trabajar con, por ejemplo, SQL, tendría que colocar SQL DAO Factory. Si quisiera trabajar con Oracle, Oracle DAO Factory o MySQL DAO Factory, dependiendo del motor de base de datos que ustedes van a usar. Por ejemplo, para efectos de este ejercicio, vamos a utilizar el motor de MySQL DAO Factory. MySQL DAO Factory. Ojo, esta librería es un tipo, y quiero incidir en esa palabra, es un tipo de factoría, es un tipo especializado de factoría. Por lo tanto, lo asociamos con la flecha de generalización. Quiere decir esto de que de repente, si mi base de datos va a tener otro, como puede colocarle, por ejemplo, Oracle DAO Factory, si es que yo de repente también voy a trabajar con Oracle, este sería otro tipo de DAO Factory. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que colocar dentro de los DAO. Por otro lado, dentro de la carpeta util, yo debo involucrar dos componentes. La conexión propia a la base de datos, es decir, las credenciales de conexión, ¿sí?
el connection db, y debo involucrar también mi array list. Estos son los componentes que yo voy a colocar dentro de la capa de utilidades. O sea, en la capa de admin DAO, la biblioteca de datos, en la capa de utils, mis arrays. Tomen en consideración de que ya cada uno de estos subsistemas, independientemente, ya tiene su bin, tiene su DAO, tiene su interface y tiene su service. ¿Alguna pregunta hasta este momento, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? ¿Sí? Bien. Con esto terminaríamos, atentos, con esto terminaríamos de colocar los componentes en las capas. Ahora ya debo centrarme en las realizaciones. Ahora voy a trabajar en las realizaciones. Atentos. Y antes de pasar a realizaciones, vamos a trabajar con un componente. No vamos a trabajar, vamos a comentar algunos anuncios generales. Por favor, le voy a agradecer primero que levanten la mano. ¿Sí? En señal que están escuchando. Manténganla levantada, por favor. Mantengan levantadas las manos. ¿Sí? Mantengan levantadas las manos. Les voy a agradecer. Bien, mantengan levantados Boris Omonte, Javier Inostroza, Francisco Javier Inostroza, Luis Alejandro Carranza. Bueno, a ver, les voy a comentar esto en general, ¿de acuerdo? Porque necesito que ya en este momento también vamos a hacer algunas indicaciones. Estamos en la semana 11, por si acaso. El curso, como ustedes saben, está estimado en 12 semanas, más una semana adicional de gestión de proyectos. O sea, en 2 semanas terminamos el curso. Bien. Hoy día, terminamos, literalmente, hoy terminamos el curso. La parte de gestión del curso, o sea, la parte de manejo ordinario del curso. Yo, a propósito, por si acaso, he saltado un tema, que lo vamos a hacer la próxima semana, que es el modelo conceptual. ¿Por qué lo he saltado? Porque para este modelo conceptual realmente no es un tema difícil, pero se utiliza una herramienta independiente que es el IDA, es otra herramienta que tiene el Rational. Entonces, y eso nos tomará la próxima semana probablemente 20 minutos o media hora explicar y de repente trabajar un poco el IDA. No va a tardar más de 40 minutos en el peor de los escenarios. Es un tema bastante sencillo. Hoy día, plan de 6 y 15 o 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a revisar las notas de cada uno de los proyectos que ustedes han presentado. Entonces, es en esta parte donde yo ya se van a reunir ustedes por grupos, ¿de acuerdo? Y les voy a explicar grupo por grupo. Buenas tardes. Se les va a explicar grupo por grupo con precisión todo lo que es la arquitectura, o sea, en qué han fallado, por qué están obteniendo esa nota. Bien, entonces, eso va a ser 6:15 de la tarde aproximadamente, en la cual nosotros vamos a empezar a hacer
la revisión grupo por grupo. También se le va a pedir un informe al coordinador para saber quiénes realmente están trabajando. Si hubiera alguna persona que de repente tuviera algún inconveniente con la primera nota que se ha colocado, también me lo hace saber en ese momento, ¿de acuerdo? Para de una vez, hoy día cierro las dos notas. Hoy día cierro la continua 1 y cierro también la continua 2, o sea, el parcial. Hoy día terminamos de colocar esas dos notas. Después, quien no habla hoy día, ¿sí?, que calle para siempre. Es decir, hoy día con eso terminamos de colocar las dos notas y solamente estaríamos a la espera de la tercera nota y la sustentación de tu trabajo. Bien, adicionalmente, a partir de ahora, a partir de la próxima semana, si se quiere llamar así, y también sobre todo la próxima semana, en cada semana vamos a nosotros, en lo que queda, vamos a estar revisando su proyecto. Es decir, va a haber revisiones periódicas de cada uno de los proyectos. ¿Cuál es la finalidad de esto? De que realmente el proyecto sea bien entendido y sea un proyecto de calidad. Bien, entonces esas son las indicaciones generales. No sé si tienen alguno de ustedes alguna consulta, o sea, literalmente nos falta una clase y media y terminamos el curso. Bien, no sé si hay alguna consulta por parte de ustedes antes de continuar con esta clase que es la clase. No sé si hay alguna pregunta. Ok, nos comentábamos de que nos falta una clase y media y que de una u otra manera en esta clase y media que nos falta es hoy día terminamos el curso, la próxima semana hacemos un pequeño ejercicio, simplemente ya está, vale, no te preocupes, sí, ya te pasamos asistencia, Valeria. Entonces, y nada, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algo que ustedes tengan, en gestión. Por favor, pregunten. ¿Alguna pregunta más de alguien? Así es. Efectivamente, Gino. Lo que pasa es que más que le voy a revisar, más que la nota es ya prepararlos para el examen final, o sea, para sustentación final. ¿De acuerdo? Para la sustentación final ya los vamos preparando para ese momento. ¿Sí? Entonces, señor Casillo, sí se ha pasado nota. Asistencia, perdón. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Dicho esto, continuamos entonces con nuestro curso. Voy a empezar ahora a trabajar en las realizaciones de diseño. Cierro todo lo demás. Entro a realizaciones. Estoy en el main de realizaciones. Y lo que voy a hacer acá, nuevamente, es tomar los paquetes que hemos creado. Es decir, nuevamente voy a agarrar el paquete de artefacto. Voy a tomar al paquete cliente, al paquete contrato, al paquete devoluciones y al paquete de bronca.
Igual, como estaba organizado, recuerden la organización, igual lo organizamos acá. ¿Sí? Igual los organizamos. Igual organizamos los paquetes. Igual organizamos los paquetes. Ahora bien, ya saben que en cada uno de estos main le cambiamos de nombre. Entonces, ¿qué le decimos? Main realización de diseño. En este caso será artefacto. Main de realización diseño de cliente. Main de realización diseño de contrato. Main de devolución de artefacto. Y main de artefacto. Bien, entonces tenemos cada uno de estos medios. En este caso, igual, tengo que tomar en consideración cuáles son los casos de uso que yo tengo que definir. En este caso, por ejemplo, tengo 3 o 4. En el caso de ustedes serán todos los de su proyecto. O sea, ustedes tienen que desarrollar todo el modelo. Recuerden que yo estoy partiendo, en este caso, de la especificación del caso de uso, la primera que tuvimos, que fue generar contrato. Bien. Entonces, ¿qué tengo? Abro contrato. Acá está mi realización de análisis. Voy a trabajar entonces sobre contratos. Para darle este concepto que se llama la importancia, miren cómo trabajamos. Nos vamos al modelo 3. Jalamos el caso de uso de generar contrato. O sea, esto viene del modelo número 3, del modelo de caso de uso. Este modelo de caso de uso se realiza desde el punto de vista de análisis. Miren, estoy jalando, se realiza de esta manera. Entonces, ¿qué he hecho? La realización de análisis, generar contrato de empeño. Ahora bien, ahora voy a crear una clase de tipo colaboración que se va a llamar RD, realización de diseño, generar contrato de empeño, igual es una realización y la estereotipo. Entonces, esto venía del modelo de caso de uso. Esto viene del modelo de análisis. Y esto va a incorporarse por el modelo de diseño. Con esto lo que queremos darle es importancia justamente a lo que se les ha dicho siempre a ustedes. Si no identifico correctamente, ¿sí? Mi modelo de caso de uso, no voy a poder construir el modelo de análisis. ¿Cuál es la importancia del modelo de análisis? En el modelo de análisis, la importancia de este modelo de análisis es de que yo acá
he identificado mis clases interfaz, mi clase controladora y mi clase entidad. Esta es la importancia del modelo de análisis. La importancia del modelo de diseño, ¿de acuerdo? Es de que aquí vamos a desplegar, ¿sí? Vamos a desplegar ya cómo se comporta este modelo de diseño. De tal manera de que, por ejemplo, si estamos hablando de clases interfaz, mi modelo de diseño que va a tener un server page, va a tener un client page y de repente puede tener un form. Eso si nosotros vemos el concepto que habíamos visto que era de las clases interfaz. Ya la clase pasada pues hemos desarrollado justo el modelo de presentación, la capa de presentación. ¿Cómo se reflejaría la capa controladora? Mediante su servlet. Entonces, la capa controladora se refleja mediante la implementación de los servlets. Y dentro de las clases entidad, hemos tenido nosotros que implementar, ¿sí?, su bin, sus DAO, sus interface, sus service, eso a nivel de las clases entidad. Entonces queda claro de que esta parte del trabajo la tengo que efectuar con mucho cuidado. Debo de analizar exactamente cómo se va a construir esta parte. Bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, señores? ¿Hasta aquí alguna duda ya para comenzar a hacer nuestra realización de diseño? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro entonces? Bien. Como toda realización, sea una realización de análisis, de negocio, de análisis de sistema, esta realización también tiene que tener un diagrama de clases. Botón derecho del mouse, agregar diagrama de clases. Este diagrama de clases que vamos a construir acá difiere un tanto de el diagrama de clases de análisis. El diagrama de clase de análisis, nosotros teníamos estos componentes, ¿sí? Y como habíamos explicado, el menú principal, a partir de ahora, el menú principal, en este caso, va a tener dos componentes, que era su server page y también iba a tener su client page. En el caso de la generación, este iba a tener su server page, iba a tener su client page, iba a tener su form. En el caso del contrato, iba a tener su servlet. Y en todas estas entidades, lo que vamos a tener, independientemente, es su bin, como les había dicho, su DAO, su interface, su service. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a reflejar en el diagrama de clases. Entonces, estoy en el diagrama de clases,
ojo, estoy en el área de clases de diseño. Y siguiendo esto que digo, el primero que interactúa es el asistente de empeño. Entonces jalo al asistente de empeño de actores y lo dejo caer. Sí, el asistente de empeño. Recuerden, esto ya no está orientado solamente ya al análisis, sino sobre todo a la forma cómo va a trabajar el sistema. Y es por eso, siguiendo esto, ¿con quién se relacionaría él? Con las interfaces. Entonces, para ir en orden, primero abro la capa de presentación. ¿Con qué interfaz? Según esto, GUI común y generación de contrato de empeño. Perfecto. GUI común. Menú principal. Y él interacciona con la página cliente. Esta página cliente, recuerden ustedes que linkeaba, ¿sí? Lo vimos con ustedes, linkeaba al otro server page, y el otro server page construía la página cliente, y esta página cliente contenía el formulario. Entonces, esta es la forma como el señor, en este caso asistente empeño, va a interactuar con los componentes del paquete de interfaz. Ahora bien, este paquete de interfaz, como les había a ustedes indicado, la importancia es saber el comportamiento de las, como su mismo lo dice, de las GUIs, de las interfaces que nosotros tengamos. Ahora, en este caso, cuando este señor hace un clic en el formulario, pone guardar, buscar lo que tú quieras, es que esta interfaz, y ahí viene, ¿no? Ya se conecta, con eso termino la capa de negocio, la capa de presentación, y entro a la capa controladora, abro contrato, se comunica con su servlet. Se comunica con su servlet. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento de comunicarse con su servlet? Porque va a enviar la información a este servlet. Va a decirle, por si acaso, tienes en este momento que ejecutar alguna acción. En ese momento hay una conexión. Ojo, miren, es del formulario. Y estereotipamos esa conexión. El estereotipo será submit. Envía información. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? Ya con esto, nosotros, dígame, Frank. ¿Alguna pregunta, Frank? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Ahora,
Una vez que se ha comunicado con el servlet en este momento lo que va a hacer, y esto tengo mucho, quiero que ustedes entiendan la lógica, siempre digo, necesito que ustedes entiendan la lógica. ¿Qué va a hacer el servlet? El servlet lo que va a hacer es llamar la implementación de un servicio. El servicio que tiene este servlet. Entonces, lo que va a hacer este servlet es, estamos en la tabla contrato, ¿cierto? Mira, estamos ahora pasamos ya a la capa ya de negocio. Hablo contrato. Lo que voy a usar, abro DAO y abro utility. Es decir, lo que voy a usar. Ahora bien, lo primero que hace es solicitar un service. Entonces, ¿qué hace? Jala la gestión en la cual esta aplicación va a permitirse generar un servicio. Está solicitando un servicio. Va a usar un servicio. Y es por eso que nosotros utilizamos dependencia y estereotipamos la dependencia. Podemos estereotiparla. A ver, un minutito, por favor. No sé por qué no me está... No la puedo... Que no puedo ver la... Un minutito. Ahí está. Vamos a estereotiparla de forma directa mejor. Acá, dependencia, usage. Listo. Va a usar contrato service. Y a su vez, este contrato service a su vez va a usar dos componentes que son muy importantes. Por un lado, este contrato service dice, acá ya tengo el servicio, pero tengo que tener una conexión especializada. Me voy a mi interface y genero mi interface con el contrato. Y también va a usar este componente. ¿De acuerdo? Va a usar este componente. Es decir, aquí ya empieza a darse la conexión con la propia información de este paquete. Pero por otro lado, ¿sí? Por otro lado, este contrato service lo que va a hacer es invocar, usar a lo que sería la conexión de la biblioteca de base de datos, es decir, al DAO. En este caso, DAO Factory también va a ser usado por este contrato service. ¿Y para qué lo usa? A buscar la biblioteca especializada en este DAO Factory. Es decir, para que pueda usar, por ejemplo, si estoy trabajando en una aplicación de MySQL, por ejemplo, para que use MySQL DAO Factory, por ejemplo. O sea, usa estos dos componentes. Pero, acá viene un pequeño detalle. Una vez que ha usado este componente va a querer tener acceso a la biblioteca. Acá dice, ¿no? Acá ya llamaste a la biblioteca general de MySQL. Pero esta biblioteca general lo que busca es la biblioteca específica del paquete contrato. Entonces ahí regreso, paquete contrato, ¿sí? Me voy a mis DAO, ¿sí? MySQL contrato DAO. Es decir, busca tener una conexión con esta biblioteca. Es decir, lo que comúnmente nosotros llamamos es el concepto de instanciación. Entonces, instancia, genera una biblioteca para que trabaje con la información del paquete. En este caso ya no sería MySQL DAO Factory en general, sino el MySQL contrato, porque estamos en el paquete contrato DAO.
Y este, MySQL contrato dado, implementa, aquí sí vamos a colocarle directamente, ¿sí? Él implementa una conexión con el contrato dado. ¿Para qué hace esta implementación? Para que ya pueda trabajar con los otros componentes. Y el primer componente con el que debería trabajar debería ser con el bin. Entonces ahora sí me voy, contrato dado, me voy al bin, y en este caso va a tener que trabajar con estos tres bin: el bin del artefacto, el bin del cliente y el del contrato. Va a tener que trabajar con los bins. También va a tener que trabajar con el array list. ¿Por qué? Porque una vez que se hace una consulta, que se hacen esos componentes que vienen de esta información, estas se almacenan en el array. El array está en una biblioteca que es la utilities. Array list. ¿De acuerdo? Y también va a usar la conexión a la base de datos. En resumen, va a usar el array list, va a usar el artefacto, va a usar los datos del cliente, en este caso el bin de contrato, y también va a usar la conexión a la base de datos. Este sería tu diagrama de clases. Podemos de repente achicar esto un poquito más así. Este sería tu diagrama de clases. Desde el punto de vista de diseño. ¿Dónde? Atentos. ¿Dónde? En esta primera parte está reflejado lo que era la capa de presentación, donde acá tenemos la parte controladora y donde acá tenemos la parte de negocio. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Ninguna pregunta? Ronald, Renzo, Paul, Patrick. A ver, probablemente para muchos de ustedes digan, es mucha información. No es mucha información, es bastante sencillo este tema. Se han dado cuenta que no hemos tenido que analizar más cosas, no hay nada más de sorpresa, solamente seguir el procedimiento. Bien. Ahora, no hay ninguna pregunta para continuar, por si acaso. Ninguna pregunta, por favor, confirmen. ¿No hay ninguna pregunta?
Bien. ¿Seguros, señores? Eso espero. Lo que pasa es que me preocupa el silencio. Bien. Esto constituye el diagrama de clases. Cada caso de uso tiene que tener su diagrama de clases. Si tú en tu proyecto tienes 14 casos de uso, tendrás que tener 14 diagramas de clases de diseño. En este caso, hemos resuelto el caso de uso de diseño, el diagrama de diseño, de la identificación de caso de uso, genera, ahí está su diagrama de clase de diseño. Generar contrato. Ahora bien, no existe diagrama de diseño si es que no tiene un diagrama de clases, perdón, si es que no tiene un diagrama de comunicación o no tiene un diagrama de secuencia. Entonces, main, acá ya está. ¿Qué vamos a hacer? Agregar diagrama. En este caso voy a agregar, ¿sí? Voy a trabajar como si fuera un diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia tiene la misma lógica para trabajar que el diagrama de comunicación. Es decir, ustedes pueden trabajar o usando el diagrama de comunicación o usando el diagrama de secuencia, el que les apetezca más a ustedes. ¿Cómo agregamos componentes en el diagrama de secuencia? Exactamente. Entonces, sigo analizando, ¿no? Primero es el actor, asistente empeño. Lo dejo caer y va a generar como una línea de tiempo. Este asistente empeño, ahora comienzo a colocar los componentes de la capa de presentación, que tienen que ver con esta especificación. En este caso, ¿qué sería? El menú principal, acá tenemos los dos componentes, que en este caso eran del menú principal, el server page y el client page. Encontrar cuál de ellos es de contrato. Primero siempre su constructor, luego su página cliente y luego el formulario. ¿Se recuerdan ustedes en el diagrama de comunicación hacíamos nuestro path away? Es decir, nuestra ruta. Aquí ya no es necesario. Aquí directamente, con el concepto de mensaje sincronizado, podemos empezarle a darle mensajería. En este caso, selecciona generar. ¿Sí? Linkea a interfaz. O sea, llevas colocando componente por componente las acciones que tú deseas resaltar. Esta interfaz, ¿qué hace? Linkea interfaz. ¿Sí? Este elemento que hace construye
construye, vas explicándome, ¿no? Contiene, porque contiene el formato. Y de ahí va al servlet y así sucesivamente, ¿no? Es decir, es lo mismo que el diagrama de comunicación más detallado, más en específico. Por favor, todos ingresen a su aula virtual. Entren a la unidad número 4, tema número 9, 10 y 11. 9. Comenzamos con el tema 9. Bien, señores, todos estos temas que primero me van a permitir disculparme, pero he colgado un material que yo tenía desde el año 2016, ¿de acuerdo? Y están en las guías, las 4, 5, 6 y 7. Descarguen las guías, por favor. En estas guías están paso a paso lo que tienen que hacer. Están diseñadas como para una persona que no quiere aprender el curso. O sea, ya más explicado, imposible. Explicado y resumido todavía, ¿no? O sea, algún alumno me diría, pero entonces, mejor solamente habla. Lo que pasa es que les explicamos no solamente lo que tienen que hacer, sino por qué tienen que hacerlo.
¿Alguna pregunta sobre la guía? Buena pregunta, Miguel. Lo que pasa que recuerda que este curso está amarrado al curso que es LP2. Y si tú en LP2 estás utilizando MySQL para hacer la conexión, deberías utilizar MySQL. Si tu profesor te autorizó a que trabajes con SQL, deberías colgar SQL. Entonces, este motor de MySQL es dependiendo, se les enseñó en líneas generales, ¿no? Es dependiendo del motor de la base de datos que tú vas a usar. ¿Correcto, Miguel? ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta, señores? Así es. Podrías trabajar con cualquier lenguaje. Lo que pasa es que si trabajas con otro lenguaje tendrías que descargarte los perfiles. La estructura sería la misma. Para ahondar más, Luis Alejandro, sería la misma porque estamos trabajando bajo patrón MVC, que es el patrón inclusive que trabaja NET, que es modelo vista controladora. Es el mismo patrón. Por eso que en este despliegue de diseño, lo único que cambiaría probablemente sean los perfiles, vale decir, cambiaría la forma perdón, cómo tú presentas los componentes, vale decir los estereotipos nada más. Pero la rutina es exactamente la misma. ¿Alguna otra pregunta, señores?
Están muy calladitos hoy día, qué milagro. Bien, por favor levanten la mano para ver si no se han muerto porque ya me preocupa tanto silencio. Ahora sí, listo, adelante. Bien, señores, como les decía, en la guía está más clara que el agua. Paso por paso, tranquilidad, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a hacer un break de 10 minutos. En el interín de este break, en la parte en la cual estamos viendo, después del break nos vamos a juntar por grupos de trabajo y para ya decirles su nota e indicarles cuáles son las observaciones que hay en el proyecto. De acuerdo, es una vista recontra rápida del proyecto, demoremos 3 o 4 minutos por cada grupo. De acuerdo. La idea es de que los alumnos también tengan en claro qué cosa es lo que tienen que mejorar rápidamente. Yo tengo acá una lista de observaciones sobre tu proyecto y también decirte cuánto de nota vas a tener. Entonces, nos encontramos acá a las 6:10 en punto. ¿De acuerdo? Tienen 13 minutos. Y nada, listo, entonces con eso quedamos. No sé si hay una consulta antes de ponernos a break. Ok, gracias.
Bien, señores, vamos a proceder a abrir los grupos. Cada integrante va a entrar a su grupo, van a colocar, o sea, tengan su proyecto a la mano, tanto el rational como la documentación. Se les hace un par de preguntas que no me han quedado claras y procedo a informarles la nota. Entonces, vamos a comenzar en orden. Entonces, les agradezco, por favor, cada uno entra a su grupo y también les pido el informe sobre la participación de los integrantes en cada grupo. ¿Queda claro, señores? Entonces, comenzamos. Señores, ingresen a su grupo, por favor. Omonte, Rodríguez, Navarro, Valderrama, Gavancho.